Bien, y en el día de hoy lo que vamos a hacer es, la clase pasada habíamos estado viendo lo que se llama la definición de Cauchy para el cálculo de un límite finito. Tiene que ser un límite finito para que podamos aplicar esto. Eso quiere decir que el resultado del límite tiene que ser un número, ¿está? Límite finito. Si el resultado de un límite no es un número, que puede suceder, entonces no estaríamos en condiciones de aplicar esta definición, y tendríamos que aplicar otras definiciones que vamos a ver más adelante. Bueno, la clase pasada terminamos viendo un tipo de ejercicio en los cuales a ustedes se les pedía demostrar que un límite era correcto, y habíamos dicho que la demostración se hacía viendo que cumplía con los requisitos de la definición de Cauchy. Nosotros hoy vamos a discutir un nuevo ejercicio de aplicación que va a tener una pequeña diferencia o cosa distinta con respecto a lo que habíamos terminado de ver en el ejemplo de la clase pasada. Bien. Me piden demostrar que el límite de x cuadrado cuando x tiende a 3 da 9. Es decir, que quieren que yo demuestre que cuando me arrimo al 3, tanto como quiero, por derecha y por izquierda, a una función cuadrática incompleta de esta forma, entonces el resultado es 9. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que es un límite finito, por lo tanto estoy en condiciones de aplicar la definición de Cauchy. Yo acá no lo hice, pero ustedes deberían de arrancar poniendo esa definición de Cauchy, e inmediatamente después empezar a hacer lo que se llama un reconocimiento de a quién tenés en cada lugar. En este caso, el f de x es un x2, el a es 3 y el b es 9. Con esos elementos vamos entonces a ir a lo que sería la definición de Cauchy y vamos a empezar a sustituir. Recuerden que dijimos en la clase pasada que en este tipo de planteo lo que yo hago es asumir que la última parte de la definición se cumple, es decir, que el valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon para todo x que pertenezca al entorno reducido. Sé por otra parte que el epsilon, que era el error que me iba a permitir tener en la variable dependiente, en el ejemplo que vimos la clase pasada de la presión, siempre va a existir, porque lo elige el operador, de acuerdo a lo que estudió, a lo que investigó, a lo que le marca la experiencia, y entonces, en este tipo de ejercicio, la idea era ver si podía encontrar ese último ingrediente que aparece nombrado en la definición, que es el delta, el error que te vas a permitir tener en la variable independiente. En el ejemplo de la vida real era en la temperatura, y que dependiera del épsilon original. Bueno, entonces dijimos que el épsilon siempre iba a existir porque lo elegía el operador, que íbamos a asumir que la última parte de la definición se cumplía, o sea que valor absoluto de f de x menos b es menor que épsilon, si 0 menor que x menos a menor que delta. Y lo único que íbamos a ver era si podíamos encontrar ese delta. Si lo puedo encontrar, el límite es correcto; si no lo puedo encontrar, en algo estaba mal. Bien. Profesora. Vamos a empezar por sustituir en esta parte de la definición mi f de x por lo que vale, el b por lo que vale y el a por lo que vale. Siempre la última parte de esta secuencia ya está, como quien dice, reducida, ya no puedo hacerle nada y me voy a limitar a irla copiando igual. Y siempre vas a tener para trabajar en ese primer valor absoluto, voluminoso, de manera tal de empezar a transformarlo. Bueno, en este caso, fíjense que adentro de ese valor absoluto, ustedes vienen a tener una resta de 2 cuadrados, porque el 9 lo puedo imaginar como un 3 a la 2. Resta de 2 cuadrados se factorea de este modo. Y yo voy entonces a factoriar esta expresión y la sustituyo por este producto. Lo demás lo voy copiando igual.
Luego recuerdo una propiedad del valor absoluto, que establece que el valor absoluto de un producto se puede separar en producto de valores absolutos, o sea que esto lo separan en el producto de estos dos, lo demás lo copio igual. Y empiezo a observar, ustedes recuerden lo que habíamos visto en la clase pasada, que la idea es conseguir que aparezca en esta primer parte de la secuencia el mismo valor absoluto que se repite al final. Pero querés dejarlo solo. En el problema que habíamos discutido anteriormente, acá adelante quedaba un número, entonces deshacerme de él era muy fácil porque lo pasaba dividiendo. Pero ¿qué pasa cuando delante de este x menos 3 en valor absoluto te aparece otro valor absoluto que depende de la variable? ¿Cómo me deshago de él? Bueno, acá ya no es tan fácil hacer el despeje o tratar de dejar solo el valor absoluto que querés, y vas a tener que hacer lo que se dice un trabajo de acotación. Yo voy a tener que acotar este valor absoluto del cual me quiero deshacer. Y eso es lo nuevo que vamos a empezar a ver en el día de hoy. ¿Cómo me deshago de ese valor absoluto que tengo ahí? Bien. Bueno, para hacer ese tratamiento lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar por suponer que el error en la variable independiente, o sea, si voy al caso de la vida real, el error en la temperatura que me voy a permitir tener es menor o igual que 1. En realidad, yo arranco poniendo delta menor o igual que 1, pero si querés poner cualquier otro valor, es lo mismo para el procedimiento que vas a seguir. Generalmente se toma un valor de delta que no sea muy voluminoso, no sea muy complicado después para la operativa. Bien, entonces yo arranco suponiendo que ese error que estoy tratando de determinar es menor o igual que 1. Entonces fíjense en que ese delta aparece en la última parte de la secuencia. Es decir, si el delta es menor o igual que 1, esto te llevaría a plantear que el valor absoluto de x menos 3 es menor que 1. Ahora me voy a deshacer de las barras de valor absoluto. ¿Se acuerdan que para deshacerse de las barras lo que hacen es poner este número negativo adelante y luego quitan las barras y del otro lado tenés el 1? Ahora, yo en realidad de quien me quería deshacer era de el valor absoluto de x más 3. Entonces voy a pensar, si yo quiero que acá en el medio quede un x más 3, ¿qué le tendrías que sumar vos a este menos 3 que tenés para que al final te quede el x más 3 que deseás? Bueno, si yo acá en el medio sumo un 6, entonces cuando reduzca me va a quedar el x más 3 deseado. Pero si vos sumás un 6 en la mitad de esa secuencia, también lo tenés que sumar a la derecha y a la izquierda para no alterar la secuencia. Entonces te pasa a quedar un 5 de este lado y un 7 al final. Esto te está diciendo que vos tendrías un eje de abscisas, por acá el 5, por acá el 7, y entre 5 y 7 estaría el x más 3 tuyo. Pero vamos a razonar lo siguiente. Si el x más 3 cae en un intervalo que va entre 5 y 7, con más razón puedo decir que ese x más 3 cae en un intervalo que va entre menos 7 y más 7. Es un intervalo más grande que contiene al intervalo 5-7 que está mencionado acá. Repito, si el x más 3 está entre 5 y 7, con más razón puedo decir que el x más 3 en realidad está comprendido en el intervalo que va entre menos 7 y más 7. ¿Qué gano con esto? Que si el x más 3 voy a asumir está entre menos 7 y más 7, vuelvo para atrás en lo que era el pasaje de una notación con valor absoluto y una que no lo tenía, y eso me permitiría escribir que el valor absoluto de x más 3 sería menor que 7. Fíjense que esto, si yo me deshago de las barras, era menos 7 menor que x más 3 menor que 7. Con lo cual consigo acotar
ese valor absoluto del que me tenía que deshacer en esta secuencia. Es decir, vuelvo a esta secuencia, y si en lugar de poner el x más 3, pones un 7, obviamente este producto te queda más grande que este que está acá. Pero este producto tenía que ser menor que epsilon, o sea que en definitiva toda esta secuencia es menor que el epsilon, que en resumidas cuentas puedo después asumir que estaría vinculado por asociación con lo que está acá. Y ahí acaban de encontrar, porque lo hacen por despeje, un delta función del epsilon que sería este que está aquí. Ahora, habrían dos valores de delta, uno que sería el epsilon sobre 7 y el otro que sería el 1 con el que arranqué todo este razonamiento. No, no pueden haber dos posibles valores de delta. Entonces este procedimiento te indica que a partir de ahora en realidad te vas a quedar con el delta más chico que tengas. Es decir, vas a quedarte con el menor valor entre el 1 que asumiste cuando empezaste tu razonamiento o este epsilon sobre 7 que se generó acá. Es decir, vamos al ejemplo de la vida real. Si yo estudié en la bibliografía que el error que me podía permitir tener en el cálculo de la presión era de más menos, por ejemplo, 0,5 atmósferas, cuando yo haga acá 0,5 dividido 7, te va a dar un valor del delta que obviamente es más pequeño que el 1. Entonces me voy a quedar con ese epsilon sobre 7. ¿Está? Quiere decir que voy a pretender ser todavía más estricto, más fino a la hora de generar la verdadera presión que necesito en el sistema de calderas. Porque si el error que te vas a permitir tener en la temperatura que fijás es el más pequeño de los posibles, entonces la presión generada también va a estar más restringida a un intervalo de error más pequeño. Para que esto quede un poquito mejor asentado, porque este problema cuando tengo que acotar un valor absoluto que depende del parámetro es lo más complicado, yo les preparé otro material que en realidad ya lo tenía desde el otro día, lo que pasa que no me dio tiempo de discutirlo, por eso acá aparece como fechado 22 de abril, ¿tá? Lo pensaba discutir en la videoconferencia pasada y no me dio el tiempo. Entonces lo vamos a hacer ahora, que va a afirmar un poco más esto que acabábamos de ver en ese ejercicio de cómo acotar un factor dependiente de la variable. Entonces, yo arranqué acá volviendo a recordar lo que decía el Cauchy y volviendo a repetir en lo que quería decir cada uno de los términos que aparecían en la definición, y me voy a ir directamente a resolver este ejercicio que es similar al que acabamos de ver, ¿tá? Y vamos a volver a hacer hincapié en detalle en cómo acoto. Entonces, en este caso tú tenés una función, de nuevo cuadrática pero completa, un a que vale 2 y un b que vale 10. Voy de nuevo a tratar de demostrar que este límite fue bien calculado aplicando la definición. Recuerden que por ahora, cómo llegué al 10, no me importa, lo vamos a aprender más adelante. Por ahora lo único que quiero es que ustedes determinen si este límite está bien calculado. Entonces lo que voy a hacer es pensar que si está bien calculado, es un límite finito, su resultado es un número, va a tener que cumplir con todos los requisitos de la definición de Cauchy. Entonces, como yo les decía, arrancan escribiendo la definición de Cauchy, y acá les puse, si quiero demostrar que el límite dado ha sido bien calculado, debemos demostrar que cumple con la definición de Cauchy. Obviamente el epsilon va a existir siempre, pues es el error que el operador se va a permitir tener en la determinación del B. Volviendo al problema de la vida real, sería el error que te vas a permitir tener en la presión generada en el sistema de calderas. ¿Está? Y simplemente ustedes toman la parte final de la definición, asumen que se cumple, el epsilon ya sabían que existía, y pretenden ver si existe o no
el error en la temperatura, el error en la variable independiente. Bien, ya dijimos que pasábamos de este tipo de notación a la notación equivalente con valor absoluto, o sea que ustedes arrancan asumiendo que esta última parte de la definición se cumple, ya saben que el épsilon existe, y vamos entonces en busca de todo un desarrollo matemático para ver si consigo lo último que me faltaba de esa definición, que era el delta dependiente del épsilon. Bien, vamos a reemplazar, fíjense en que en este límite, esto tengo en lugar de F, esto en el lugar de la A, y esto en lugar de la B. Así que me vengo aquí a sustituir, y esto es lo que consigo. La última parte de la secuencia siempre ya está, como quien dice, reducida a su mínima expresión, no puedo hacer nada en ella. Me aboco o me concentro en la primer parte de la secuencia. Acá tengo un valor absoluto voluminoso y voy a empezar a operar en él. Voy a quitar los paréntesis curvos auxiliares, voy a agrupar términos semejantes. Fíjense que pueden sacar acá adentro un 2 de factor común, así que si yo saco de cada término un 2, esto es lo que queda dentro del paréntesis, y voy a pensar en factoriar esta ecuación de segundo grado que tengo aquí. ¿Cómo se factoriaba un polinomio? Había que determinarle las raíces. ¿Cómo le determino las raíces a esta expresión cuadrática? Por Bhaskara. Y las raíces me dieron -4 y 2. Así que vuelvo, copio el 2 como está, y voy a aplicar el teorema de descomposición factorial aquí. Vas a arrancar por el coeficiente principal, que es un 1, por eso el 1 después no me va a pesar, ni lo puse, y después va un paréntesis por la primera raíz y un paréntesis por la segunda. Si una de las raíces era -4, el paréntesis es x más 4. La otra era 2, así que el paréntesis es x menos 2. Y voy, copio la última parte igual, a pensar en aplicar esta propiedad del valor absoluto, que en principio aparecía definida para un producto de 2 factores, pero si en lugar de 2 tenés 50 factores, se aplica igual. Es decir, en este caso, el producto de estos 3 factores se separa en el producto de 3 valores absolutos. El valor absoluto de 2 es 2, y te va quedando esto que está acá. Como yo busco dejar de este lado el mismo valor absoluto que tengo al final, yo tendría que tratar de que quede solo este valor absoluto y deshacerme tanto del 2 como del valor absoluto de x más 4. Deshacerme del 2 es lo de menos, porque pasaría dividiendo. Pero deshacerme del x más 4 sería lo más complicado. Llorel, ¿cuál es tu pregunta? Acosta, ¿preguntaste Hola, algo? Sí. Sí, le iba a preguntar sobre delta, el valor de delta. Ahí Sí, nosotros lo estamos eligiendo nosotros, o sea, se puede tomar sí. cualquier valor. Pero la letra en específico lo va a decir o No, sale algo en en este tipo de particular. tratamiento matemático, vos te vas a fijar para arrancar tu razonamiento un valor de delta cualquiera, ¿tá? Mientras sea Claro. positivo, es un valor cualquiera, porque de todos modos es simplemente un artilugio que hago para luego llegar a mi conclusión final. Podrías haber elegido delta menor o igual que 8, delta menor o igual que 100, ¿tá? Obviamente, Ok. elegí un 1 porque de última el error en la temperatura tampoco puede ser un error muy grande, entonces no fijé un número desorbitante. Ahí Pero está. como Esa era es mi a los pregunta, si dependía. efectos de hacer un tratamiento matemático, tampoco voy a elegir un valor 0,05 que después en las cuentas se me complique. ¿Está claro? Habitualmente se toma el valor Ok. 1, pero pueden elegir cualquier otro valor que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empiezo la Impecable. acotación. Yo tengo que acotar este valor absoluto. Entonces, el delta que tomé arbitrariamente en 1 aparece aquí, en la última parte de la secuencia. Es decir, si vos tomás que el delta es menor o igual que 1, digamos, podés escribir que el valor absoluto de x menos 2 es menor que 1, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo aquí. ¿Está?
Me voy a deshacer de las barras, entonces el número que aparece aquí lo pones en negativo de este lado, por eso escribís -1, menor que x menos 2, menor que 1. Una pequeña aclaración. Fíjate que yo puedo elegir cualquier valor de delta, pero si en lugar de un 1 elijo, yo qué sé, un 0,5, ese número que elegí es el que aparece de este lado y de este lado cuando me deshago de las barras. Y de repente si aquí no tengo un número tan sencillo como el 1, hacer el razonamiento matemático que quiero ahora, se me va a complicar las cuentas. Por eso el 1 es un buen valor para elegir. ¿Está? No es obligatorio tomar el 1, pero es un buen valor para que no te compliques. Bien, ahora, yo tengo esta secuencia. Y en realidad a mí me serviría que acá en el medio de esta secuencia aparezca el x más 4, que es en realidad a quien yo quiero acotar. Entonces vas a razonar, ¿qué numerito tengo que sumar acá en el medio para que este x menos 2 que tengo se transforme en el x más 4 que quiero que termine siendo? Bueno, si acá en el medio sumás un 6, entonces vas a conseguir lo que querés. Pero si vos sumás un 6 en el medio, también lo tenés que sumar en el principio y en el final, porque si no alterás la secuencia. Al hacerlo, me va quedando, fíjense, un 5 de este lado, el x más 4 en el medio y un 7 aquí. De casualidad es el mismo que teníamos en el problema anterior, no siempre se va a dar eso. Entonces yo acá, en definitiva, les coloqué, tenés una punta el 5, la otra punta el 7, y tu x más 4 cae acá dentro. Pero si el x más 4 cae acá, con más razón, caería en un intervalo más grande que va del -7 al +7. ¿Lo ven acá? Si tu x más 4 cae aquí, con más razón cae en todo este intervalo. Entonces, si yo tomo que ese x más 4 que cae, según lo que acabo de razonar en el intervalo 5, 7, con más razón estaría cayendo en este intervalo mayor, la ventaja de tomar este intervalo simétrico, es decir, que me lleva a plantear que el -7 menor que x más 4 menor que 7, cuando lo traduzco a una notación de barras, me permite escribir esto que está acá. Y entonces acabo de conseguir acotar mi valor absoluto con un valor numérico. Entonces, vuelvo a la secuencia que tenía, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si este x más 4 que aparece aquí, lo cambiás por un 7, el 7 es más grande que x más 4, este producto queda más grande que esto. Ahora, esto tenía que ser menor que el épsilon, o sea que en definitiva todo esto de última menor que ese épsilon, que como lo elijo yo, siempre lo puedo elegir adecuadamente para que esto se cumpla. Y ahora, observen solo este final, acá adelante te queda un número, un 14 multiplicando, que puedo pasarlo al otro lado dividiendo. Y entonces me queda que el valor absoluto de x menos 2 menor que épsilon sobre 14 y completo con la última parte sin modificarla. Acabo de poder encontrar un épsilon sobre 14 que estaría en el mismo lugar que el delta. ¿Ven? ¿Tá? Hacen el trabajo de identificación. Como encontraron un delta que depende de ese épsilon, entonces acaban de encontrar el último ingrediente que necesitaban para cumplir con todo lo que plantea la definición de Cauchy. ¿Cuál sería el último paso? Que en realidad acá me olvidé de plantearlo y tú lo vas a adicionar. Que en la realidad te vas a quedar con el menor valor de delta implicado en todo este proceso. Es decir, vas a comparar este épsilon sobre 14 que obtuviste con el delta 1 que habías partido suponiendo. Te vas a quedar con el menor de los dos, porque así entonces me aseguro de ser lo más preciso o fino posible. Si, por ejemplo, cuando yo estudié toda la bibliografía, me dice que el error que puedo cometer en la determinación de la presión generada es de más o menos 0,5,
Cuando vos dividas 0.5 entre 14, obviamente te da un valor mucho más pequeño que el 1. Entonces te quedarías con un valor de delta, un error para cometer en la determinación de la temperatura que fuera de ese monto. Si el error que te dice la bibliografía podés cometer en la presión fuera tal que cuando yo hago este cuenterío me da más grande que el 1, entonces en realidad te quedás con el 1, ¿está? Con el valor más pequeño de los dos, y así se aseguran de ser cada vez más precisos. O sea que lo que a mí me faltó acá aclarar es que en realidad al final te vas a terminar quedando con un error para la temperatura que sea el menor de entre lo que te genera esta cuenta y el 1 que partiste asumiendo en toda esta deducción que hiciste. Olivera, ¿tú querías hacer alguna pregunta? Sí, no sé si usted se acordará, profe, pero creo que en la anterior conferencia no fue en la otra. Sí. Yo le había consultado si usted podía mandar material complementario de segundo, y usted me había dicho que sí, Sí, que no lo voy habría a mandar problema. este fin de semana, quédense tranquilos, Ah, lo ok, tengo está acá. presente. ¿Está? Muchas gracias. Material que les puede ayudar para aportar nuevas cosas. Quédense tranquilos que se los voy a mandar. Todo el material que yo les entrego, o gran parte del material que les entrego en el curso de segundo, así comparten un montón de información extra. ¿Tienen alguna Muchas gracias. consulta más para hacer con respecto a lo que entonces acabamos de ver?